Bienvenidos al primer tutorial de GSMod. Voy a comenzar el tutorial explicando qué es GSMod. GSMod es un programa que permite correr modelos Modflow y MT3D utilizando parámetros de flujo y transporte probabilísticos, generando resultados estocásticos. Un aspecto importante de GSMod es su facilidad de uso, permitiendo a los usuarios añadir capacidades de modelación estocástica a cualquier modelo que se base en los códigos Modflow y MT3D oficiales. En este sentido, los modeladores pueden trabajar de manera usual, utilizando su software de modelación preferido, pudiendo tomar la decisión de incluir modelación estocástica hacia el final del proyecto solo si se cuenta con el tiempo y presupuesto necesarios. Aquí se puede ver un ejemplo del tipo de resultado que es capaz de generar GSMod. Básicamente es un hidrograma de concentraciones que muestra los resultados de 1000 realizaciones, con concentraciones en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Como se puede apreciar, GSMod es capaz de separar las realizaciones que se consideran adecuadamente calibradas, las líneas en azul oscuro, de las que se consideran no calibradas, las líneas en celeste, utilizando un criterio NRMS definido por el usuario, que en este caso corresponde al 10%. GSMod es también capaz de añadir una banda o intervalo de confianza que corresponde al área en rojo dentro del gráfico. Para ello se basa en un percentil definido por el usuario, que en este caso corresponde a 5 al 95%. Esto quiere decir que el 90% de todas las realizaciones se encuentran dentro de la banda roja. GSMod es también capaz de mostrar valores observados e identificar el modelo con la mejor calibración que corresponde a la línea azul oscuro segmentada. Estos tipos de resultados estocásticos se consideran extremadamente útiles, especialmente durante los escenarios predictivos. En este caso en particular se puede concluir que la máxima concentración en este pozo alcanzará un valor de 1100 mg por litro si se consideran exclusivamente las realizaciones calibradas y de alrededor de 1600 mg por litro si se consideran todas las realizaciones. También se puede notar cómo el nivel de incertidumbre cambia con el tiempo, existiendo muy poca incertidumbre al inicio de la simulación y bastante incertidumbre cerca de la mitad de la simulación, más de 300 mg por litro en este caso. Uno de los principales objetivos de GSMod es eliminar las limitaciones asociadas al uso de modelos determinísticos, especialmente durante la tradicional etapa de análisis de sensibilidad. Comencemos ahora con el primer tutorial de GSMod. Lo primero que se deberá hacer es abrir el PDF del tutorial, el que se encuentra localizado al interior de la carpeta del tutorial. Existen dos versiones del documento, una en español y una en inglés. Abriremos la versión en español para efectos de este video. Se pueden observar 4 subcarpetas dentro de la carpeta del tutorial. Su contenido se explicará en la medida que avancemos con el tutorial. El objetivo de este tutorial es añadir capacidades de simulación estocástica a un modelo existente de flujo y transporte, construido utilizando Groundwater Vista 7 de ESI. No es necesario abrir el modelo Groundwater Vistas para desarrollar el tutorial, sin embargo, en el caso que el usuario desee abrir el modelo y no cuente con una licencia Groundwater Vistas 7, puede ir a groundwatermodels.com y descargar el instalador de Groundwater Vistas 7, el que viene junto con una licencia gratuita de estudiante. Jim Rumbo de ESI aprobó el uso de un modelo Groundwater Vistas como parte de este tutorial. Ahora algunos antecedentes respecto del modelo de aguas subterráneas a utilizar. Es básicamente un modelo de flujo y transporte originalmente construido en 1996 por Little et al. Para estudiar el avance de una pluma de cloruros asociada a descargas de origen doméstico e industrial que infiltraron al acuífero desde 2 lagunas ubicadas al norte de Royston, en el Reino Unido. La pluma se mueve hacia el norte dentro de un acuífero de Creta, el que se caracteriza por tener relativamente altas transmisibilidades asociadas a fracturas conductoras. A pesar de que la creta posee una porosidad primaria alta, los poros no contribuyen a la transmisibilidad debido a su pequeño tamaño. Dicho esto, sí existe difusión entre las fracturas y la porosidad primaria, lo que induce retardación en el movimiento de la pluma. Este fenómeno se representó en el modelo numérico activando el esquema de porosidad dual en el paquete de transporte. El agua subterránea descarga en el sector norte del modelo a través de vertientes y cauces naturales debido al afloramiento del basamento del acuífero. Ahora que fue descrito el contexto hidrogeológico del modelo numérico, comencemos el proyecto GSMod para el periodo de calibración del modelo. Lo primero que se deberá hacer es crear un nuevo proyecto GSMod yendo al menú File y cliqueando en New Project. Defina un nombre adecuado y guarde el proyecto GSMod en la carpeta del tutorial. En este caso llamaremos al proyecto modelcal.gmd. Ahora se deberá ir al menú Inputs y cliquear en General Parameters. Lo primero que se deberá hacer es activar la modelación estocástica de transporte, de modo de poder realizar simulaciones estocásticas tanto para el flujo como para el transporte.
Se dejará el número inicial de realizaciones con el valor por defecto de 50. Nuevas realizaciones pueden agregarse en cualquier momento durante el proceso de modelación. El tiempo máximo de simulación también se dejará con su valor por defecto, que corresponde a 24 horas, dado que las realizaciones solicitadas se ejecutarán en un tiempo considerablemente menor. Ahora se deberán buscar los archivos name de los modelos Modflow y MT3DMS para el periodo de calibración, los que se encuentran en la subcarpeta de la calibración estocástica. El archivo name de Modflow se llama cal01.nam, mientras que el archivo name de MT3DMS se llama cal01mt.nam. Aceptamos los cambios. Ahora se deberá ir al menú Inputs y cliquear en Stochastic Parameters para setear los parámetros de flujo y transporte que se considerarán dentro de la simulación. Para simplificar el trabajo, 2 planillas Excel con la información necesaria fueron incluidas dentro de la carpeta del tutorial, de modo que bastaba con importarlas. Cliqueamos en Import al costado de la tabla de parámetros de flujo y buscamos la planilla requerida, que se encuentra en las subcarpetas Excel Spreadsheets, Stochastic Parameters. En este caso, debemos seleccionar la planilla asociada a los parámetros de flujo del modelo de calibración. Hacemos lo mismo para los parámetros de transporte. Lo que acabamos de importar son tablas que contienen todos los parámetros estocásticos que queremos incluir en los modelos de flujo y transporte. Por ejemplo, el primer parámetro a considerar es la conductividad hidráulica de la zona 1 según el eje X. En este sentido, el nombre definido para el parámetro es KX1, el tipo de parámetro es KX, y decimos que sigue una distribución triangular con un mínimo de 5 metros por día, máximo de 20 y moda de 10. El código interno 901 que elegimos para este parámetro debe ser reemplazado en el parámetro de flujo respectivo del modelo Modflow. En este sentido, si vamos al modelo Groundwater Vistas de calibración ubicado en la subcarpeta Model Stochastic, notaremos que existe un valor de 901 como conductividad hidráulica según X en la zona 1 de la base de datos de conductividades hidráulicas. Este simple pero poderoso método hace que GSMod sea compatible con cualquier software de modelación que utilice los códigos Modflow y MT3D oficiales. El modelo Groundwater Vistas ubicado en la subcarpeta Model Stochastic contiene todos los códigos de los parámetros estocásticos a considerar, habiéndose hecho ya su respectivo translate. Esto quiere decir que los archivos name de los modelos Modflow y MT3D que fueron definidos en el menú General Parameters apuntan a modelos que ya contienen los códigos de los parámetros estocásticos. Cliqueamos Aceptar para guardar los cambios. Ahora se deberá ir al menú Inputs y cliquear en Calibration Data para setear los targets de flujo y transporte que serán utilizados por GSMod para calcular los estadísticos de calibración de todas las realizaciones válidas. 2 planillas Excel con los targets de flujo y transporte fueron incluidas dentro de la carpeta del tutorial, de modo que solo basta con importarlas dentro de GSMod. Cliqueamos en Import al costado de la tabla de targets de flujo y buscamos la planilla requerida, que se encuentra en las subcarpetas Excel Spreadsheets, Ops Data. En este caso en particular, elegimos la planilla de targets de flujo. Hacemos lo mismo para los targets de transporte. Lo que acabamos de importar son tablas que contienen toda la información necesaria para caracterizar los valores observados: nombre, ubicación, peso, tiempo de la medición y valor. También se deben indicar los offsets de la grilla según los ejes X e Y, que corresponden a las coordenadas de la esquina inferior izquierda del modelo. Esta información se incluye en la página 6 del tutorial. Finalmente cambiaremos el criterio NRMS de flujo desde 10% a 5%. Cliqueamos Aceptar para guardar los cambios. Ahora se deberá ir al menú Inputs por última vez y cliquear en Mass Balance Executables and Solvers. Dejaremos la mayor parte de las opciones con sus valores por defecto. Dicho esto, debemos buscar los ejecutables de Modflow y MT3DMS que serán utilizados por GSMod para correr los modelos. Estos ejecutables se ubican dentro de la carpeta de instalación de GSMod. En este caso seleccionamos MF2005 para Modflow y MT3DMS5B para MT3DMS. GSMod es compatible con Modflow 2000, 2005, NWT y USG, y MT3DMS, MT3D USGS y USG Transport, que es un código desarrollado por Saurabh Pandey de GSI. El usuario tiene la opción además de cambiar los límites para los errores numéricos de balance de flujo y transporte utilizados por GSMod para detectar y filtrar los modelos que fallan en converger o que simplemente tienen problemas numéricos. El usuario puede activar además la opción de solver heurístico que detecta cuando un modelo falla en converger, reejecutándolo con parámetros de solvers más robustos. Finalmente, el usuario puede cambiar el número de núcleos de la CPU que serán utilizados por GSMod para ejecutar corridas en paralelo y para postprocesar los resultados.
Cliqueamos Aceptar para guardar los cambios. Ahora comenzaremos las simulaciones estocásticas presionando el botón Start GSMod. Mensajes aparecerán en la parte baja izquierda de la ventana principal indicando el estado actual del proceso de modelación. Estadísticos de calibración y los errores numéricos de balance para el flujo y transporte aparecerán en los 4 gráficos ubicados en la pantalla principal. Las simulaciones pueden detenerse en cualquier momento cliqueando en el botón Halt Simulation, el que le indicará a GSMod parar las simulaciones una vez terminado el set de ejecuciones en curso. Presionaremos este botón ahora. El usuario puede postprocesar los resultados en cualquier momento para verificar que se están obteniendo los valores esperados. Generemos el hidrograma de concentraciones que observamos al inicio del video. Vamos a Results, Hydrographs, Concentrations e importamos los pozos de observación donde queremos generar los hidrogramas. Nuevamente, planillas con la información requerida fueron incluidas en la carpeta del tutorial. Presionamos Import, vamos a las subcarpetas Excel Spreadsheets, Ops Well Locations e importamos la planilla Ops Trans. Finalmente presionamos el botón Process para generar los hidrogramas en las ubicaciones especificadas. El gráfico generado puede exportarse como imagen, mientras que los resultados numéricos pueden exportarse como planilla Excel. Ahora agregaremos más realizaciones al proyecto cliqueando en el botón Add Realizations. Mientras GSMod corre, responderemos a algunas preguntas frecuentes. La primera pregunta es, ¿son los tiempos de ejecución de los modelos estocásticos compatibles con proyectos comerciales? Yo respondería que sí lo son. Primero que todo, como podemos ver, GSMod es capaz de correr simulaciones en paralelo, lo que mejora los tiempos de ejecución considerablemente. En el futuro, GSMod podrá utilizar computación distribuida, lo que mejorará los tiempos de corrida aún más. De manera adicional, se debe considerar que el proceso de modelación estocástica comenzará usualmente una vez que el modelo numérico se encuentra calibrado y con un set de simulaciones predictivas determinísticas finalizadas. Esto quiere decir que es muy probable que el usuario no tenga que modificar el modelo numérico ni el modelo conceptual mientras trabaja en las simulaciones estocásticas. En este sentido, el usuario solo debe setear el proyecto GSMod y dejar al computador correr las simulaciones estocásticas mientras trabaja en otras partes del proyecto, por ejemplo, en el informe de modelación. Dicho esto, es siempre muy importante desarrollar modelos que posean tiempos de simulación relativamente cortos y que no tengan problemas numéricos de importancia. La segunda pregunta es, ¿cómo obtengo la información de terreno necesaria para caracterizar las distribuciones de probabilidad de los parámetros de flujo y transporte? Es muy probable que un proyecto hidrogeológico típico no tenga la cantidad de información suficiente como para ajustar distribuciones de probabilidad a los parámetros de flujo y transporte seleccionados. El enfoque usual es utilizar distribuciones triangulares que requieren valores mínimo, máximo y más probable, información que se encuentra normalmente disponible en los modelos hidrogeológicos conceptuales para los parámetros de relevancia. Ahora que GSMod terminó de correr las simulaciones estocásticas, revisemos las diferentes alternativas de postprocesado disponibles. Ahora iremos al menú Results, Hydrographs, Concentrations para revisar cómo se ve el hidrograma de concentraciones con las nuevas realizaciones ejecutadas. La calidad de los resultados estocásticos depende directamente de la cantidad de realizaciones corridas, dentro de ciertos límites. El número total de realizaciones requeridas depende de la complejidad del modelo, del número de parámetros estocásticos a utilizar, de las distribuciones de dichos parámetros y del tipo de predicción que se desee evaluar, entre otros. Cliqueamos Aceptar para guardar los cambios. Ahora iremos al menú Results, Maps, Concentrations para generar mapas probabilísticos a partir de las realizaciones estocásticas. El primer tipo de mapa que crearemos es un mapa de probabilidad de excedencia, el que mostrará la probabilidad de exceder una concentración de cloruro de 250 mg por litro al final del periodo de simulación. Cambiamos el tipo de mapa a Probability Variable Being Higher Than, escribimos 250 como límite y presionamos Process. Líneas de contorno mostrando la probabilidad de exceder 250 mg por litro aparecerán en el mapa. Ahora agregaremos shapefiles de las diferentes condiciones de borde y una imagen satelital. Cliqueamos en cualquiera de los map layers que se encuentren disponibles y buscamos los archivos ubicados en la subcarpeta Maps. Comenzaremos por agregar las condiciones de borde de no flujo, seguido por las General Head Boundaries, los drenes y finalmente las áreas de recarga asociadas a las lagunas. Podemos cambiar los colores, niveles de transparencia y tamaños de todos los shapefiles agregados. Finalmente agregaremos la imagen satelital.
Las coordenadas para georreferenciar la imagen se encuentran en la página 11 del tutorial. El mapa generado puede exportarse como imagen, como animación o como raster. El segundo tipo de mapa que generaremos mostrará contornos de concentración que envuelven al 95% de todas las realizaciones al final del periodo de modelación. Cambiamos el tipo de mapa a Contour Percentile Value, escribimos 95 como valor de percentil y presionamos Process. Podemos cambiar los límites de la barra de color para obtener etiquetas más útiles. Seteamos el máximo valor en 4500, el mínimo valor en 0 y el número de contornos en 9. De nuevo podemos exportar el mapa resultante como imagen, animación o raster. El usuario tiene la libertad de probar el resto de las alternativas de postprocesado por sí mismo. Ahora crearemos un proyecto de simulación estocástica para el modelo predictivo, basándonos en el proyecto GSMod del periodo de calibración que acabamos de crear. Guardamos el proyecto actual yendo al menú File y clicando en Save. Después creamos un nuevo proyecto que llamaremos modelsim.gmd. Los pasos para setear el nuevo proyecto son los mismos que para el modelo de calibración, pero vinculando los modelos Modflow y MT3DMS asociados al modelo predictivo. Para los parámetros estocásticos importamos las planillas asociadas al periodo predictivo. Lo primero que notamos es que la mayoría de los parámetros están configurados para ser extraídos desde un proyecto GSMod anterior. Esto significa que para cada uno de estos parámetros el valor exacto del periodo de calibración será utilizado en la simulación predictiva. Por ejemplo, si el KX de la zona 1 tenía un valor de 12 metros por día para la realización 1 del periodo de calibración, el mismo valor de 12 metros por día será utilizado para la realización 1 del periodo predictivo. Notamos que únicamente los parámetros asociados a las infiltraciones de las lagunas en el periodo de estrés 4 serán generados por GSMod durante el periodo predictivo. Activamos la opción de simulación basada en un modelo anterior y buscamos el proyecto GSMod asociado al periodo de calibración seleccionando el archivo modelcal.gmd. A continuación buscamos la carpeta de trabajo en los modelos Modflow y MT3DMS asociados a la simulación estocástica del periodo de calibración, ubicación que será automáticamente seleccionada si es que el usuario no ha cambiado la ruta de las carpetas de trabajo. Finalmente verificamos que las opciones de condiciones iniciales basadas en el modelo anterior se encuentren activas. Estas opciones le indican a GSMod que actualiza automáticamente las condiciones iniciales de cada realización predictiva utilizando el último timestep guardado de la respectiva realización de la etapa de calibración. Cliqueamos Aceptar para guardar los cambios. Si vamos al menú Calibration Targets, notaremos que la mayoría de las opciones se encuentran inactivas. Esto ocurre dado que GSMod utiliza los estadísticos de los modelos de calibración para filtrar las realizaciones pobremente calibradas asociadas a las simulaciones predictivas. Finalmente necesitamos setear los ejecutables Modflow y MT3DMS en el menú Inputs más Balance Solvers en Executables. Presionamos Start GSMod para comenzar las simulaciones estocásticas del periodo predictivo. El número total de simulaciones predictivas que se pueden ejecutar se encuentra limitado por el número total de realizaciones del periodo de calibración. Si se desean añadir más simulaciones predictivas, se debe ejecutar un número mayor de modelos de calibración. Los usuarios están en libertad para utilizar por su cuenta las herramientas de postprocesamiento para los escenarios predictivos. Finalmente se presentan algunas conclusiones respecto del uso de GSMod. GSMod es capaz de correr simulaciones estocásticas a partir de cualquier modelo que se base en los códigos Modflow y MT3D oficiales. La implementación es sencilla, rápida e independiente del software de modelación original. Los resultados estocásticos que se pueden generar se consideran extremadamente valiosos para estudiar y reducir la incertidumbre de modelos hidrogeológicos. Más información acerca de GSMod se puede obtener en gwmodeling.blogspot.com o enviando un correo a support@gsmod.net.